Pues buenos días a todos, encantado de teneros aquí. No hay mucho quórum de momento, pero ahora salimos a los caminos, salimos con la gente y a las plazas. Hemos salido a los caminos mejores. Hay unas en elecciones. cualquier caso, Sabes que son fechas un poco... no, son unas fechas complicadas porque en el departamento de proyectos, el área de proyectos, tenemos la comisión permanente con la presentación de todos los proyectos para la comisión que se acaba este fin de semana, y con lo cual está todo el mundo liadísimo preparando los proyectos para la comisión. Eso hace que la afluencia de gente pues sea menor, evidentemente, sobre todo en los otros continentes. Y en África se hizo una charla especial para el departamento de África, con lo cual tampoco he querido forzar la mano de que toda mi gente acuda aquí, porque me van a coger un odio que nunca más me van a dirigir la mirada, vamos, nunca más. En cualquier caso, ha sido un gusto celebrar ese encuentro, largamente hablado, largamente pensado en diferentes departamentos de la casa. Ha sido una oportunidad fantástica de compartir con otros departamentos hermanos tan cercanos y a veces tan desconocidos, pues que se han visto implicados en ese encuentro, que era el segundo que se celebraba después del de América, en Lima, y que se dividió en dos, porque se decidió que era complicado con dos lenguas, sobre todo el francés y el inglés, mayoritarias en África, el celebrar un único encuentro que ofrecía matices de riqueza, pero también complicaciones de manejarlo, de saber manejarlo. Con lo cual se eligió la parte anglófona, con una selección de países, de socios nuestros, no todos, porque nunca se puede llegar a todo el mundo, no todo el mundo puede asistir, y hemos venido todos los asistentes a ese encuentro pues muy reforzados con la empatía que se ha producido con departamentos como el de campañas, con Marcos, que me acompaña hoy y nos acompañamos mutuamente para la presentación de esta charla, con el departamento de comunicación, con el departamento de educación para el desarrollo, en fin, todo ha sido un conjunto de varios departamentos de la casa muy implicados unos con otros para conseguir un único fin, que ha sido, la verdad, que muy beneficioso. Y espero que os guste y veáis y sacaremos grandes frutos. Y ahora ya estamos, porque aquí no se para nunca, Manos Unidas es una cosa que es continuo, trabajar mirando hacia adelante. Estamos preparando ya el nuevo encuentro que se celebrará de la parte anglófona de África, pues ya muy pronto, a finales de mayo, en Nairobi, Kenia, para los países anglófonos, socios de países anglófonos, que será, junto con el anteriormente celebrado, pues cerrará el círculo de los socios que trabajan en el derecho a la alimentación en toda África. Y bueno, pues encantada de teneros conmigo y yo creo que doy la palabra a mi compañero Marco para que ya os vaya presentando. Mabel, una cosa. Mabel, dime. Una cosa. ¿Cuál es la idea de estos encuentros? ¿Por qué se decidió hacer estos encuentros? ¿Qué se busca en los encuentros de socios? Bueno, primero que un poco yo creo que me corregirá mejor Marco quizás, pero estábamos en la campaña del hambre, del derecho a la alimentación, y era una forma estupenda de encontrarnos con nuestros socios, escucharles, porque fue un encuentro para escucharles a ellos y aprender de ellos, no para darles lecciones nosotros, sino un compartir sus esperanzas, sus desafíos, su problemática, y ayudarles desde Manos Unidas. Y entonces, por eso surgió la idea de hacer un encuentro, porque era la forma de tomar el pálpito de lo que realmente está ocurriendo en nuestros países, a lo que se enfrentan. Hubiera sido más fácil, os soy sincera, haber traído a la gente aquí, porque ha habido un problema de logística, de organizar todos esos países, los viajes y demás, pero nosotros queríamos estar cercanos a la gente, allí, a su terreno, y palpar, y escuchar, y ver lo que ellos tenían que aportarnos. Por eso fue la decisión. Creo que... Vale, pues muchas gracias. Bueno, pues gracias, voy a decir gracias a mi compañera, Mabel, que ha sido muy amable en su presentación, yo también, porque yo creo que la verdad es que hemos disfrutado de estar juntos trabajando durante casi un año en todo este encuentro,
Y la sensación que yo tengo es, que lo pensaba esta mañana, ¿no? De decir, ¿qué vamos a compartir? Vamos a compartir fotos, ideas, experiencias, y yo creo que tenemos una buena noticia que compartir con vosotros. O sea, creo que este encuentro es una buena noticia para Manos Unidas. Creo que trae cosas muy buenas y además creo que es innovación, que a Manos Unidas también forma parte de toda institución, el innovar, ¿no? Y entonces, aunque parezca mentira, en 60 años no hemos tenido encuentros con nuestros socios locales con estas características, como las que estamos teniendo ahora en este que es el segundo encuentro. Vamos a tener 4 en total, o sea que estamos a mitad de camino y nos parece que es una buena noticia, ¿no? Entonces, al menos, creo que a Mabel y a mí nos gustaría hoy, y da igual que seamos pocos, o sea, porque al final somos Manos Unidas, vosotros y nosotros, ¿no? Entonces, ponerle palabras y un poco de sentimiento a la buena noticia que traemos de algo que estamos construyendo desde la institución y para la institución, ¿no? Entonces, claro, si es una buena noticia, a uno le gustaría empezar bien. Yo ahora que estaba escuchando a Mabel y veía esta diapositiva, digo, ¡guau! Empezamos mal. Os voy a decir por qué. Primero mirad cómo estoy vestido, para una foto institucional. Con pantalón corto y con o sea, inapropiado. Esto es lo menos apropiado para estar en una foto institucional. Hacía mucho calor, Dios defensa el marco. Es verdad. Es verdad que hacía mucho calor. Increíble, con una humedad Eso es del verdad. 90%. Y sinceramente, sudamos como pollos las 24 horas del día. Eso es verdad. Y yo padezco mucho el calor. Pero dicho eso, si es una foto institucional, por favor, pues voy a decir. Lo segundo, fijaros, en la parte de abajo, no sé si se ve, pone presentación al servicios centrales. Al servicios centrales. Eso está mal escrito, además de que está mal escrito porque era presentación al Departamento de África. Porque como ya hemos presentado África y hemos cogido buena parte de ese material, pues lo hemos cambiado, pero el cambio, en fin, es un poco chapuzado para empezar, ¿no? Pequeños fallos de la informática que no hacen al resultado final. Y en tercer lugar, mi cometido en esta parte introductoria era responder a la pregunta que ha hecho Guadalupe y que ha respondido Mabel. Entonces, voy a intentar aportaros un poquito más de información, pero es para responder a la pregunta que ha hecho Guadalupe y es fundamentando o ampliando, ¿no?, la respuesta que ha dado Mabel. En realidad todo esto efectivamente nace en el contexto de una campaña que en nuestro caso ha terminado en diciembre, que ha durado 3 años en Manos Unidas y que ha estado focalizada en cómo promover y garantizar el derecho a la alimentación de la gente con la que nosotros trabajamos, ¿no? Cuando elaboramos esta campaña, estuvimos trabajando durante un año en toda la casa, haciendo un análisis de, bueno, donde nos hacíamos esta pregunta, ¿no? La pregunta de la paradoja, ¿no? De decir, ¿qué es lo que pasa? Lo decía Juan Pablo II ya en el año 92, ¿no? Déjalo tú, vamos. Déjalo acostado. Déjalo tú, y ya no sé. Perdón. Me digo que vamos así. Digo que el tema, la reflexión que hicimos durante aquel año partía de la paradoja esta de la abundancia, que ahora que hemos hablado durante estos 3 años, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que vivamos en un mundo donde cada vez hay más capacidades tecnológicas, económicas, etcétera, etcétera, para producir más alimento y que de hecho hay mucho más alimento que población y sin embargo tenemos a 1.000 millones de personas pasando hambre? ¿Qué es lo que pasa? Que hay una disfunción que hay que explicar de alguna manera. Y para trabajar en la campaña nos propusimos ahondar en cuáles eran las causas o los cuellos de botella de por qué hay tantos alimentos y tanta gente que pasa hambre, que es por la que nosotros trabajamos, ¿no? ¿Podéis levantar la mano las personas que estuvisteis en aquel momento y participasteis en algún momento en las reflexiones que hicimos para hacer este análisis? Vale, gracias. Os lo pregunto porque muchas veces, como damos por supuesto que es algo que ya hicimos, ya dimos, ya tal, entonces pasa rápido, ¿no? Y muchas veces nos pasa que vamos rotando las personas y que a lo mejor no nos hemos detenido. Lo preguntaba por eso, no me voy a expandir digo, en el tiempo. Simplemente comentaros que en aquel momento, y lo que fundamenta la campaña que hemos hecho durante 3 años,
es un poco el análisis que tenemos aquí. Nosotros detectamos 3 grandes problemas. El primero de ellos es cuando constatamos, junto con mucha otra gente que está trabajando en esto en otras instituciones, o sea, que no, al contrario, casi leyendo, cogiendo reflexiones de otras instituciones, de eruditos, etcétera, etcétera, bueno, llegamos a la conclusión de que uno de los grandes problemas es que los alimentos que están o tendrían que estar al servicio del derecho a la alimentación de cualquier persona se han ido convirtiendo en este mundo globalizado y cada vez más industrializado en una mercancía más, como los metales y como cualquier otra cosa, ¿no? Y al convertirse en una mercancía más, han entrado en el juego de los mercados globales, ¿no? Y entonces nos encontramos con que desde los años 60, efectivamente, igual que la riqueza, se ha duplicado o triplicado la capacidad de producir alimentos, en este caso, pero el que haya más alimento no significa que más gente esté comiendo, que la gente coma mejor. Igual que decimos que hay un mundo rico, más rico que en los años 60, y sin embargo hoy somos más desiguales, pues es un poco la misma paradoja, ¿no? Y esto tiene que ver con esta dinámica en la cual producir alimentos se ha convertido en una emoción, y eso ha supuesto, entre otras cosas, un tratamiento extensivo e intensivo de la tierra y de los recursos naturales, un proceso de mecanización, de industrialización, un proceso de globalización de los mercados, y todo eso ha tenido una serie de consecuencias, sobre todo en los países más pobres y en la gente más pobre. Solo cito 2, porque me parece que son los más relevantes, que luego aparecen en el encuentro. Uno de ellos es que, dado que los precios de los alimentos más básicos se ponen en la bolsa de Chicago, y ya no en cada país, entonces muchos países, sobre todo del norte de África, viven dependientes del precio de los alimentos que se pone al otro lado del mundo, y que cuando son objeto de especulación, como pasó en el año 2009, de repente los precios se te disparan, se te duplican o se triplican, y estos países han ido perdiendo capacidades de producir alimentos por sí mismos. Son grandes dependientes de los mercados internacionales. Bueno, pues esto está detrás, ¿no? Y la otra cosa que ha pasado aquí, y que también salió en el encuentro, es cómo precisamente todos estos mercados internacionales han acabado fracturando los mercados locales y han ido excluyendo a los que tienen menos capacidades de competir en un mercado global, que fundamentalmente son los campesinos más pobres, los que tienen un acceso más precario al agua, a la tierra, a las semillas, al crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos, que forman parte del colectivo de los más pobres, se están quedando fuera de ese gran mercado que produce alimentos en gran cantidad y que deja a 1.000 millones de personas sin comer. Esa es la paradoja, ¿no? Y eso es un poco lo que planteamos aquí. La segunda cuestión tiene que ver con el problema de la sostenibilidad, con la cuestión ambiental, ¿no? Y básicamente la frase aquí es: tenemos un sistema global de producción de alimentos que, siendo muy eficaz en su capacidad de producir alimentos, lo hace a costa del deterioro de los recursos del planeta. Y aquí tenemos a la agricultura íntimamente vinculada con la deforestación, con la pérdida de biodiversidad. El 75% del agua dulce disponible se usa para la agricultura de una manera absolutamente desproporcionada, los procesos de contaminación de la tierra y del agua a partir de los fertilizantes químicos, el cambio climático. De hecho, producir alimentos genera 1/3 de los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. O sea, tenemos un sistema que puede ser muy eficaz técnicamente, pero que está destruyendo nuestra propia naturaleza, ¿no? De tal manera que es insostenible. Y esa es la segunda conclusión. O sea, tenemos los mercados globales y los alimentos convertidos en mercancía, tenemos un modelo de producción muy insostenible que nos obliga a pensar de otra manera y a producir alimentos de otra manera. Disculpadme, y ya voy a terminar, pero es que esto es lo que sale en el encuentro. O sea, por eso quiero hablar de esto, porque ahora cuando veamos de qué habla la gente habla de esto, de lo que nosotros estamos trabajando en la campaña, ¿no? Y lo último, la tercera cuestión, tiene que ver con la pérdida y desperdicio de alimentos. Sabéis que hay 1/3 de los alimentos que se producen que acaban en la basura, ¿no? 1.300 millones de toneladas todos los años. Bien sea porque se pierden en todo el proceso de cosecha, poscosecha, transporte, etcétera, transformación, o bien porque se pierden en toda la parte de comercialización y de consumo, sobre todo de consumo de los hogares, en el caso de los países ricos. En fin, bueno, pues frente a estos 3 problemas nos planteamos trabajar con nuestra campaña.
Y trabajando con nuestra campaña, a la hora de planificar cómo íbamos a abordar estos problemas desde comunicación, desde la educación para el desarrollo, desde proyectos, cuando pensábamos en proyectos, trabajamos en esta línea número 1, en esto que está en el círculo, y fijaros lo que nos propusimos desde proyectos. Dice, nos proponemos contribuir a la realización del derecho a la alimentación y de la soberanía alimentaria de nuestros socios locales, ¿cómo? Reforzando sus capacidades para producir de manera sostenible, sus capacidades de comercialización y sus capacidades de organización y de incidencia política. Eso es lo que nos hemos propuesto. Como veis, esto no está dicho sin sentido. Esto está conectado con el análisis que hemos hecho, porque entendemos que eso es lo que hay que reforzar, ¿no? Muy bien, pues a partir de aquí, ¿de dónde surge la propuesta? Pues surge a partir de la campaña trienal, y donde lo que nos proponemos es decir, oye, ¿por qué no trabajamos juntos desde comunicación, desde proyectos, desde educación para el desarrollo, y proponemos hacer una serie de encuentros con nuestros socios locales de América Latina, de África y de Asia, para dialogar con ellos sobre estos problemas y para conocer de este diagnóstico que nosotros hacemos cuál es el suyo y cuáles son sus problemas reales y cómo podemos trabajar mejor y caminar mejor con ellos. Ese es de ahí surge y ese es el objetivo del encuentro, ¿no? Así que, pues un poco con esa idea, tuvimos en noviembre del 2016 el primer encuentro en Lima, Perú. Lo hicimos con 13 socios, si no me equivoco, 13 socios de 12 países del ámbito latinoamericano. Un encuentro muy interesante. Y luego tuvimos este segundo en Dakar en el mes de octubre del año pasado. Ahora estamos preparando el tercero, que tendremos a finales de mayo en Nairobi, en este caso con el África anglófona, ¿no? Porque Dakar es el África francófona. 2 diapositivas más y le devuelvo la palabra a Mabel. Cuando planteamos el encuentro nos lo planteamos desde un concepto que es el concepto que vertebra la campaña, nuestro trabajo y nuestros encuentros, que es el concepto del derecho a la alimentación. Entender que alimentarse no es un privilegio ni de la gente rica, ni es un regalo que le hacemos a la gente pobre. Alimentarse es un derecho que es inherente a cualquier persona por el hecho de existir, eso forma parte de los derechos humanos, ¿no? Entonces, este es el concepto que se maneja en general en todas las instituciones que trabajan en la lucha contra el hambre y que nos parece que tiene todos los elementos de aquello por lo cual nosotros trabajamos por acabar contra el hambre, ¿no? Por acabar con el hambre. Se trata del derecho, en primer lugar, a tener acceso de una manera regular, de una manera permanente y libre, bien sea porque lo puedes comprar en los mercados o porque lo puedes producir tú mismo, a una alimentación que sea adecuada en términos de cantidad y en términos de calidad, donde además se corresponda con las tradiciones culturales de tu propio contexto. No vale cualquier comida. En estos mercados globales que uniforman todo, no vale cualquier comida, ¿no? Que corresponda con las tradiciones culturales de la población, del consumidor, y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna, ¿no? Es por esto por lo que trabajamos en Manos Unidas. Así que desde aquí nos propusimos 3 objetivos para el encuentro. Y con esto paso la palabra a Mabel. Nos propusimos 3 cosas. Dijimos, bueno, cuando hagamos el encuentro con socios locales, nos gustaría, en primer lugar, que ellos nos ayuden a hacer un diagnóstico más profundo, más veraz, más contextualizado, de dónde está el kit de los problemas para garantizar el derecho a la alimentación, ¿no? Y nadie mejor que ellos para ayudarnos a entender mejor el problema del hambre. Así que lo primero es eso. Lo segundo, ya que estamos juntos, junto con socios estratégicos que también luchan contra el hambre, compartamos buenas prácticas, que sea un espacio de compartir y de aprender. Y lo tercero, a partir de este diagnóstico y compartiendo buenas prácticas, entonces preguntémonos y preguntémosles cómo Manos Unidas puede hacer mejor su trabajo para ser más eficaces en la lucha contra el hambre y en el acompañamiento que hacemos con los socios. Así que todo el encuentro, tanto el de Dakar como el de Nairobi como el de Lima, tienen esta secuencia que es la que os mostraremos a continuación. Pues adelante. Bueno,
Gracias, Marco, por tus palabras y os cuento a continuación cómo realmente hicimos ese trabajo, o sea, preparamos ese encuentro. Primero nos reunimos en Los Olivos, todo el equipo del Departamento de África, las diferentes coordinadoras, con los diferentes equipos de los diferentes países, para intentar encontrar los socios adecuados, más idóneos en las diferentes zonas de África. Todavía no se había decidido hacer el encuentro en dos partes, sino que estábamos pensando en global, con el continente africano, para ver qué socios podían ser susceptibles de poder ser llamados para participar en un encuentro de las características que estábamos pensando. A continuación se hizo un equipo de trabajo formado por las diferentes áreas dentro de Manos Unidas implicadas, pues, educación para el desarrollo, campañas, comunicación, proyectos y el Departamento de África, evidentemente. Y finalmente tuvimos varias reuniones y finalmente decidimos que era mejor dividir en dos el encuentro africano porque nos merecía teníamos más seguridad en llevarlo adecuadamente a buen término. Era más manejable y de la otra forma hubiera sido complicado la gestión, porque claro, detrás de una organización de estas características hay una parte que no ves a posteriori, pero hay unas cartas que hay que preparar, para los diferentes socios, hay unos cuestionarios que hay que elaborar para mandarlo y tienen que dar respuesta, hay toda una logística relacionada con el encuentro de hospedaje, medios al alcance nuestro para desarrollar un encuentro con medios como ahora estamos viendo, de micrófonos y demás, y los billetes de personas que están en diferentes partes de África que tienen que llegar a un punto concreto y hay que hacer un análisis de todo ello. Se tuvo un taller después de análisis sobre el trabajo para dilucidar qué socios convocar. Se hizo un análisis de todo el trabajo desarrollado por Manos Unidas en el continente africano, qué trabajo habíamos hecho en relación con los proyectos de derecho a la alimentación, proyectos agrícolas en general. Y luego también necesitábamos tener una información del contexto africano, no elaborado por nosotros, sino buscamos que fuera un texto hecho por alguien africano. Pensamos que era más idóneo tenerlo hecho por un africano y contactamos con la red africana que trabaja el derecho a la alimentación para que elaborara un documento sobre ese derecho a la alimentación que queríamos trabajar en el encuentro y sobre África en general en todo su conjunto. Esta organización se llama RAPDA, creo que lo tenéis por ahí. ¿Vale? Mandamos los cuestionarios previamente preparados a los diferentes socios y esos socios tenían que darnos la respuesta a todas las preguntas que figuraban ahí, que nos servían después para hacer la selección de los ejes temáticos que íbamos a desarrollar en el encuentro. O sea, como veis, hay en todo momento una iniciativa nuestra, pero un feedback, una respuesta por parte de nuestros socios para que vengan de ellos los ejes temáticos que quieren tratar, sus inquietudes, sus desafíos, sus problemas. Y en esas respuestas que nosotros analizamos al recibirlas, vemos viendo exactamente qué contesta el de Marruecos, qué contesta el de Mauritania, qué contesta el socio de Congo, en fin, de los países seleccionados. Y finalmente, después de hacer la sistematización de esos cuestionarios, se hace la elaboración de un programa y un plan de comunicación. Porque, claro, evidentemente, bueno, aquí veis en esta diapositiva los diferentes documentos. Por ejemplo, este es el documento de RAPDA, de la Red Africana de Derecho a la Alimentación, que se preparó para ese encuentro. Aquí veis la selección. Estos documentos, bueno, son los documentos que hemos trabajado, la selección de los socios que se fueron eligiendo, porque evidentemente también teníamos que hacer, es duro decirlo, porque tenemos muchos socios que trabajan en el derecho a la alimentación en África, pero no podemos convocar a todos. O sea, había que hacer una selección
de los más idóneos para poder acudir a ese encuentro. Como datos puedo decir que teniendo muchísima gente, muchísimas mujeres con las que trabajamos, por ejemplo en Mauritania, un dato, no pudimos convocar a alguna de esas asociaciones, se quedaron fuera porque ni hablaban francés ni sus maridos les hubieran permitido acudir a un encuentro de esas características. O sea que hubo que hacer una selección de socios con las limitaciones que tienen. No sé qué pasa aquí, no puedo pasar la página. Ya puedes. Bueno, aquí, como veis, pues la sistematización de todo se logró un documento con la sistematización de todos los cuestionarios recibidos de todos los socios, que es lo que nos servía para luego, lo que os contaba, ver los ejes temáticos que íbamos a trabajar durante los días del encuentro. ¿Quiénes participaron? O participamos. Bueno, hubo 10 socios locales de 5 países distintos y 8 personas de Manos Unidas más una cámara. Las personas de Manos Unidas eran 5 de proyectos, 2 de educación para el desarrollo y una persona de comunicación con una cámara. Luego, la experta africana, justamente, que había hecho el documento de Randa, que es una togolesa, mujer, muy capacitada, que habla maravillosamente, que está especializada en el derecho a la alimentación, y una relatora del encuentro, porque necesitábamos una persona que fuera haciendo la relatoría de todo lo que se iba aconteciendo durante los días del encuentro, para luego producir un documento y tener los aprendizajes de ese encuentro. No podíamos perdernos nada, porque todo es absolutamente útil para eso. Y aquí veis en este plano, en esta diapo que os voy poniendo, los nombres de los socios que acudieron. Arriba está Yanira, que es la relatora. De Marruecos vinieron 2 socios, Ated y la Asociación de Development Local, 2 socios. Vino Caritas Mauritania, la Asociación CEPAS y Caritas Senegal de Senegal, OCADES Caritas de Burkina, 2 socios de Camerún, que están arriba, SUMAS, Strategic Humanitarian Services, y CEFAM, que es el Centro de Formación de Agricultores de IMUN, CEFAM, y luego 2 de Congo, uno de una parte cercana de, no sé, ahí esto no está muy bien hecha, en realidad esta persona tendría que estar por aquí, porque eso no está aquí en Kinshasa, no sé por qué está eso mal hecho, pero fue Caritas de Kisantu y el centro de CEAP, que es el segundo socio que vino de Congo. Y las personas, el equipo que asistimos al encuentro de Dakar, pues está en la siguiente foto. Estaba la responsable del área de proyectos, Isabel, yo misma, Amelia, que nos acompaña hoy, vino también Marisa Martínez de Cofi, Mercedes Cubillo, que se ocupó de toda la logística del encuentro y además entonces era la responsable de Burundi, Fidel, de Educación para el Desarrollo, Marco, que aquí le veis, y luego Marta Isabel, acompañada de Andrea, que hizo un trabajo de comunicación espléndido. Porque claro, estos encuentros son muy importantes, pero luego es muy importante también lo que comunicamos después. Sacar fruto de ese encuentro es muy beneficioso para Manos Unidas, porque si no te conocen, si no das a conocer lo que haces, sinceramente no existes. Es así de duro. Con lo cual, el trabajo de comunicación pues fue muy beneficioso. Y a paso, ahora os contará Marco cómo fue la metodología del encuentro. Muy bien, gracias. Pues nos vamos a sumergir ahora propiamente a qué sucedió en el encuentro. En el encuentro estuvimos 4 días, que es 3 y medio, no es mucho tiempo, entonces tenemos que utilizar muy intensivamente el tiempo disponible para poder aprovecharlo lo más posible. Entonces yo os voy a contar qué hicimos en esos 3 días y medio, y todo el encuentro termina con unas conclusiones que son las que luego os va a contar
Mabel, y vamos a terminar con un pequeño vídeo de 4 minutos, que es uno de los productos del equipo de comunicación. No tiene varios, pero bueno, nos parecía que ese, por su cortedad y tal, podía ser bien, ¿no? Y con eso terminamos. Bueno, Amelia está aquí, efectivamente es una valiente, porque no se pierde ninguna de las charlas. No, está aquí para revisar si lo que decimos es correcto. Así que, es nuestra relatora particular. así que, bueno, luego corriges con lo que vayamos diciendo, ¿vale? Metodología, bueno, pues empezamos el día, creo que era domingo, por la mañana, con un baño de realidad, ¿no? Como decía Mabel, habíamos pedido a Claire, especialista en Derecho a la Alimentación africana, ella vive en Togo, se había desplazado a Dakar, y ella había elaborado el documento que previamente habíamos enviado a los socios, que era un análisis del continente sobre la situación del hambre, ¿no? Y del derecho a la alimentación. Entonces, ella hizo primero una presentación, y cuando hizo su presentación, que nos pareció muy interesante, y por cierto, entre paréntesis, fue muy activa en el encuentro, y decidimos invitarla ahora al encuentro de Nairobi también. De hecho, va a presentar allí también el mismo documento, que al fin y al cabo es del continente, y porque nos parece que es muy importante escuchar a una mujer con su especialización, una mujer africana, con su especialización, hablando de todo este tema del derecho a la alimentación. Bueno, total, que después de haberla escuchado, invitamos a los socios a hacer un primer trabajo. Y el primer trabajo era decir, vale, hemos escuchado a Claire, nos ha puesto sobre la mesa un poco el esquema general de aquellos problemas que tiene África respecto del derecho a la alimentación, pero la pregunta es, ¿eso qué significa en Marruecos? ¿Qué significa en el Congo? ¿Qué significa en Burkina, ¿no? Y entonces invitamos a la gente a reunirse más, de alguna manera geográficamente, tal como podíamos, para que identificaran de lo que había planteado Claire, qué cosas les parecían que eran las más significativas de su región. Ese es el primer trabajo que tenéis, ¿no? Bueno, y este mapa, no había visto que tenía, y este mapa es uno de los mapas que nos mostró ella con la realidad del hambre, que por cierto, ahora que estaremos aquí en Kenia, pues precisamente vamos a trabajar con estos países donde los índices de subnutrición son mucho más inferiores que los del África francófona, ¿no? Bueno, pues empezamos a trabajar y fijaros, es interesante, las 3 diapositivas siguientes son qué es lo que dijeron nuestros socios cuando les preguntamos cuáles eran los problemas más importantes en su región, de todo aquello que había planteado Claire. Y si los veis, tienen que ver con 3 cuestiones. Hacen alusión a problemas respecto de la fragilidad, o bien del Estado, o bien de la propia sociedad civil, para luchar contra el hambre. Tiene que ver con la fragilidad respecto de las capacidades para producir, sea porque no tengo acceso a las semillas, o a la tierra, o al agua, etcétera, etcétera. Y tiene que ver con algunos efectos ambientales como el cambio climático. Son las 3 cuestiones que plantean los 3, cada uno de manera diferente. Aquí estos primeros dicen que, por un lado, mencionan el Estado de Derecho, haciendo alusión a la fragilidad del Estado de Derecho, a la debilidad de las organizaciones de la sociedad civil, desconocimiento de cuáles son sus derechos como derechos humanos. Y esta es una de las cosas que posiblemente más nos sorprendió a todos y nos golpeó durante el encuentro. El darnos cuenta que estábamos ante organizaciones que vienen de lugares muy lejanos, donde no hay una conciencia fuerte de que, por ejemplo, asociarse es un derecho, de que, es decir, que tienen una serie de capacidades por desarrollar impresionantes, de las que, o sea, hubo socios que en esta reunión, escuchando a Claire, dijeron, o sea, que de verdad, que tenemos derecho a reunirnos incluso aunque nuestros políticos no quieran. Sí, claro que tenéis derechos. Es decir, nos impresionó, yo creo que a todos, ¿no? Sí, nos impresionó. Bueno, pues esto ya aparece desde el primer día. No eran conscientes de sus derechos. Y luego aquí, pues los temas de dificultades de comercialización, dificultades de acceso a semillas, dificultades territoriales. Otro de los grupos decía, ojo, condiciones climáticas no favorables. Sobre todo se hace alusión al agua y al cambio climático, que son las 2 cuestiones que cuando uno estudia un poco más África aparecen siempre, sobre todo en el Sahel, ¿no? Y un poco más abajo, como desafiantes para la producción de alimentos, ¿no? Inadaptación educativa de sociedad civil, poca voluntad del Estado para promover la agricultura, acaparamiento de tierras,
conflictos armados y finalmente, en el caso de Camerún y Congo, la necesidad de capacitar a todos los actores, otra vez garantizar el acceso a la tierra, porque sigue siendo una dificultad. No se valoriza el oficio de agricultor, al contrario, se ve hacia abajo, ¿no? Promover el acceso al crédito, porque no es fácil, sistemas de alimentación que sean sostenibles, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en fin, cuando los escuchamos, les propusimos que todo lo que habían traído al espacio común lo pudieran clasificar según 3 temas, que eran los temas que ellos habían decidido que eran de los que querían hablar. Estos son los 3 temas con los que trabajamos en el encuentro, ¿no? Por un lado, producción de alimentos y mercados, porque aquí hay un problema. Hay problemas para producir y hay problemas para comercializar. Entonces, ellos querían hablar de este tema. En segundo lugar, problemas con cuestiones ambientales y para poder hacer avanzar la agroecología. Y en tercer lugar, el tema del rol de la sociedad civil, ¿no? No sé por qué no salen las fotos, me alegro de haber puesto lo de abajo, porque si no, no hubiera salido nada. Ahí está. Vale. En fin, estos problemas que hemos mencionado, pues ellos los acomodaron por orden de prioridad, poniendo arriba aquello que les parecía más importante, etcétera, etcétera. Bueno, este fue el primer ejercicio. Luego hicimos el segundo, y el segundo es el último ejercicio, no voy a enrollar más. Este segundo lo repetimos 3 veces, lo repetimos una vez con cada uno de los temas, y fue de la siguiente manera. En primer lugar, en cada uno de los bloques, si íbamos a hablar de producción, o de medio ambiente, o de refuerzo de la sociedad civil, lo primero que hicimos fue pedirle a uno de los socios que nos diera una charla introductoria como de motivación sobre el tema, ¿no? Y entonces elegimos a las organizaciones que iban al encuentro, que tenían más experiencia sobre el tema para hablar, y ellos eran los que introducían la temática. Fue algo muy interesante, eso no lo hicimos en Lima, salió como sugerencia después y la verdad es que ha sido fenomenal. En segundo lugar, después de escuchar esta presentación, teníamos un espacio de trabajo en grupos. Y en ese espacio de trabajo en grupos, aquí es donde está el meollo del asunto, porque es aquí donde les invitábamos a compartir, 1, cuáles son vuestros desafíos más importantes, en este caso, sobre comercialización y producción, o sobre medio ambiente y agricultura, o sobre el refuerzo de la sociedad civil, depende del tema, ¿no? Bueno, ¿cuáles son vuestros desafíos más importantes? ¿Cuáles son vuestras buenas prácticas para afrontar estos problemas? ¿Y cuáles son los problemas que persisten a pesar de vuestras buenas prácticas? O sea, incluso intentando luchar contra eso que habéis identificado, que os obstruye en la capacidad de garantizar el alimento a todos, ¿dónde están vuestros cuellos de botella, ¿no? Ese fue el trabajo que hicieron los grupos en cada una de las sesiones, de tal manera que todas estas 3 sesiones las terminamos cada una de ellas en un plenario, donde lo que hicimos fue trabajar con este esquema. Le decimos a la gente, bueno, ahora que traéis por escrito en diferentes papeles, ¿no?, cuáles son vuestros mayores desafíos sobre cada uno de los temas, os vamos a invitar a que los coloquéis, y esto lo teníamos puesto en una pared muy grande, de tal manera que toda la pared la fuimos llenando, ¿no? Os vamos a invitar a que cada uno de los problemas que habéis identificado los pongáis en la pared según si el problema que identificáis es más de orden estructural o coyuntural, en el sentido de si está más en vuestras manos el poder modificarlo o no, y en segundo lugar, si afecta más a toda la parte de la producción de alimentos o tiene que ver más con el consumo de alimentos, ¿no? Y entonces el mismo debate de dónde pongo este problema fue muy ilustrativo, ¿no? Muy enriquecedor. Porque había diferentes opiniones de si un problema era estructural y entonces nosotros no teníamos nada que hacer porque era muy difícil, o si estaba en nuestras manos, ¿no? Ya el mismo debate fue muy rico, ¿no? Bueno, de hecho se dio la circunstancia de que sobre cómo colocaban el problema se quitaban la palabra uno a otro, uno de los socios marroquíes y uno de los socios congoleños, para ver dónde colocaban. Lo que para el marroquí era coyuntural, para el congoleño era estructural. Y se mantuvo un debate enriquecedor para ambos, donde cuáles eran las condicionantes que tenía su país porque ese problema no lo podía salvar. Nosotros escuchándolo fue muy enriquecedor para nosotros ver las 2 visiones totalmente distintas de los socios nuestros con los que trabajamos los mismos temas
en dos países diferentes. Hemos de decir que todos estos debates los dinamizaba Fidel, que él es camerunés, gracias. Camerunés, y claro, tenía una empatía y una capacidad de plantear y de provocar a la gente que facilitaba. Es que fue una maravilla, fue una experiencia súper bonita. Bueno, en fin. Pues, una cosa que no, perdón que te interrumpa una cosa, Marco. En esas mesas de trabajo que habéis visto, con los nosotros que estábamos a la escucha, estábamos sentados allí, pero escuchando lo que entre ellos decían. Y en algún momento, metiendo la cuña para promover el debate, ¿no? Pues nos fuimos cambiando, rotando constantemente, no estábamos con el mismo grupo. Hoy estoy con el de Senegal y Marruecos, mañana estoy con el de Marruecos, en la sesión de la tarde estoy con el contrario, para ir palpando todo lo diferente. Y bueno, en fin, aquí tenéis el resultado. Al final teníamos esto, ¿no? Los papeles rosas son los del primer tema, de mercados y producción. Los amarillos tienen que ver con la parte de medio ambiente y los azules con el tema del refuerzo de la sociedad civil, ¿no? Bueno, pues yo voy a terminar con 3 diapositivas que muestran un resumen de lo que ellos nos dijeron sobre estas 3 cuestiones, ¿no? Aquí tenemos el primer tema, que es el tema de producción alimentaria y mercado. Para ellos, los problemas más importantes tenían que ver, primero, con un problema del control de los precios, que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, ¿no? De la bolsa de Chicago y de este mercado global. Para muchos de ellos esa es una dificultad insalvable y además de orden estructural, ¿no? Junto con el tema del acceso a la tierra, que aparecía también en varias ocasiones, ¿no? Y por otro lado, un poco más en sus manos, el difícil acceso a semillas de calidad, nos faltan infraestructuras para poder almacenar y para transformar, que aquí se pierde mucho del alimento, costes elevados de producción, no tenemos recursos para el acompañamiento, para incluir asociaciones, etcétera, etcétera, ¿no? En definitiva, los desafíos que ellos nos planteaban es, por un lado, de formación y por otro lado, de falta de acceso a medios e infraestructuras para producir mejor, ¿no? Estos eran los 2 grandes desafíos. En la cuestión medioambiental nos planteaban, por un lado, una fuerte dependencia del clima. Vuelve a salir el tema de agua y el tema de clima como las 2 cuestiones ambientales más importantes. La dificultad de llevar la agroecología a una escala mayor de producción. Ese es un problema que está bien a nivel global. Por lo que te funciona a pequeña escala, cuando lo intentas llevar a una escala mayor, implica una serie de muchas cosas que muchas veces no se dan, ¿no? Entonces hay una dificultad para trabajar con la agroecología a gran escala. Y una mala percepción sobre las cuestiones de agroecología en relación con la producción convencional, ¿no? Dentro de los productores, ¿no? Es decir, que cuando tú cultivas, tanto los gobiernos como los vecinos, todo el mundo promueve el cultivo convencional. Y no se ve muy bien la ruptura con los sistemas más de ámbito de sistemas agroecológicos, ¿no? Y eso hace que sea más difícil implantarlo todavía, ¿no? De tal manera que, al final, aquí tenemos el gran desafío es cómo profundizar en el enfoque agroecológico y cómo garantizar que nuestros socios puedan caminar hacia esa manera de producir alimentos, ¿no? Y en tercer lugar, respecto de la sociedad civil, ahora no se me ha acercado, respecto de la sociedad civil, lo que ellos planteaban es algo que ya habíamos comentado, ¿no? Por un lado, un desconocimiento del marco de derechos humanos desde donde pueden trabajar y potenciar su trabajo, y por otro lado, una desvalorización social del agricultor y falta de formación y competencias de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? De tal manera que el gran desafío es cómo reforzamos a las organizaciones de la sociedad civil para que tengan un rol mucho más activo para defender el derecho a la alimentación y para dialogar con sus gobiernos para que, en fin, para que pongan mejores condiciones que permitan avanzar en esto, ¿no? Bueno, estos fueron los debates que tuvimos, muy sistematizados, y ya está. Y con esto pasamos al final. Con todo esto empezamos a terminar. Y dejo la palabra a Mabel otra vez. Bueno, vamos a ver. Estamos en las conclusiones. Las conclusiones hay 2 partes. Por un lado, los socios locales, ¿qué nos ofrecen?
a Manos Unidas. Nos ofrecen el diagnóstico, nadie mejor que ellos para ver lo que les está ocurriendo, el análisis de su realidad y los detalles de los problemas territoriales que tienen en relación con el derecho a la alimentación. Por otro lado, capitalizar los impactos y resultados de los proyectos. Asegurar, es importantísimo para Manos Unidas, asegurar y garantizar la permanencia de esos proyectos, de esas iniciativas, y la sostenibilidad. Estamos constantemente buscando en nuestros proyectos que haya esa sostenibilidad. Es lo que buscamos en nuestros viajes que hacemos de proyectos, justamente ver que aquel proyecto que hemos iniciado es sostenible y se mantiene en el tiempo. Garantizar las buenas prácticas de buen gobierno, la transparencia, la credibilidad. Y luego promover la cofinanciación a nivel local. Esto es lo que nos ofrecen. ¿Y a otros socios qué les ofrecen? Una cosa muy importante que notamos que tenían un interés loco en ello. Crear una red de comunicación entre ellos para aprender unos de otros y compartir las experiencias y hacer visitas de intercambio. Ellos se dieron cuenta de que lo mismo que les estaba ocurriendo a los socios nuestros en Marruecos, por citar uno, estaba ocurriendo en Burkina. Y el compartir esos desafíos, esa problemática y esa forma de enfrentarse y esas buenas prácticas o cuellos de botella les enriquecía y les ayudaba a su propio diagnóstico y a poner los medios para mejorar su situación. ¿Qué pedían los socios locales? Ellos pedían, lo hemos visto antes en lo que ha dicho Marco, refuerzo de sus capacidades para su trabajo de incidencia política. Aumentar el presupuesto en el sector ambiental, cambio climático, porque están afectados por él. Y un acompañamiento y apoyo de la puesta en práctica de la red, en las que ellos veían una gran importancia estar en red y compartir sus experiencias. Conclusiones con respecto a nosotros, de Manos Unidas, ¿qué hemos sacado nosotros de ese encuentro? Nosotros ofrecemos a esos socios reforzar las capacidades en los derechos humanos, porque nos hemos dado cuenta que ni eran conscientes de que tenían derecho al asociativo, por ejemplo. Ellos no eran conscientes de que tenían libertad, aunque sus gobiernos no lo publicitaran, no se lo dieran a conocer, lo tenían y se han dado cuenta que lo pueden poner en práctica. Y el derecho a la alimentación. Apoyar iniciativas de producción agroecológica sostenible desde Manos Unidas, porque pensamos que es la mejor forma de producir mejor, con una menor incidencia, con una nula, a ser posible nula incidencia, sobre la biodiversidad, sobre el medio ambiente. Apoyar proyectos de nutrición. Hay una gran cantidad de países en África donde hay un grave problema de nutrición. Y apoyar proyectos de transformación y comercialización eficaces y sostenibles, porque no solamente hay que producir bien, sino hay que dar salida a esos productos, comercializarlos, transformarlos, porque tiene un valor añadido al producto y se benefician los socios, y además comercializarlo para que sea un medio de vida para esa gente. Les pedimos a los socios, al término del encuentro, bueno, voy a hacer una incisión. En los socios que hemos dicho, queríamos que hubiera una representación de mujeres. Teníamos gran interés en que hubiera mujeres en el encuentro. Solamente hubo 2 mujeres en el encuentro de Dakar. Una de Camerún, de la organización Sumas, y una de Burkina. Una laica, una persona, es decir, y otra, una religiosa. Jóvenes ambas que nos importaba muchísimo escuchar la voz de la mujer, porque la mujer en África, como sabéis, es el sostén de la familia entera y está mayoritariamente trabajando en la tierra. Era muy importante. Sin embargo, desgraciadamente, como os decía antes, no pudimos contar, por ejemplo, con las mujeres mauritanas. Nos hubiera encantado haberlas tenido, pero no pudo ser. Y estamos en el mismo intento de tener también mujeres en el encuentro anglófono, que tampoco está siendo muy fácil. En fin,
Al final del encuentro, como os decía, y he hecho sin inciso para poneros un poco en situación de lo que ocurrió, le pedimos a los socios que escribieran ellos una declaración, qué habían sentido, qué querían decir al final del encuentro. Y se produjo un documento consensuado entre todos ellos se reunieron y decidieron escribir lo que veis a continuación, que está evidentemente traducido porque lo escribieron en francés, que es lo que llamamos la Declaración de Dakar, de las organizaciones de la sociedad civil, de nuestros socios locales, de Manos Unidas. Aquí también tenemos un error, hay un unidad en vez de unidas. Marco. Bueno, el desarrollo de África y su democracia se ven obstaculizados a causa del déficit alimentario de su población. Y nosotras, organizaciones de la sociedad civil presentes en Dakar, agradecemos de corazón a Manos Unidas la celebración de este encuentro. Estaban realmente muy agradecidos a que se hubiera celebrado ese encuentro. Y nos lo hicieron sentir en todo momento. Y muy contentos de poderse encontrar con otras organizaciones de otros países que trabajaban lo mismo, en la misma línea que ellos estaban. Declaramos nuestro compromiso de trabajar en red para facilitar los intercambios entre los socios locales. Mejorar la gobernanza de nuestras respectivas organizaciones. Ellos, en ese encuentro, les hizo pensar qué estamos haciendo bien, qué buenas prácticas estamos llevando a cabo, cuáles son nuestros problemas. Fue una reflexión por parte de ellos, por parte nuestra, y un compartir sus reflexiones con las nuestras. Difundir y divulgar el derecho a alimentación en sus respectivos ámbitos, desarrollar el enfoque participativo e incluyente para promover la aplicabilidad y sostenibilidad del derecho a la alimentación y movilizar los recursos locales para llevar a cabo proyectos relativos al DEA y defender el acceso de las mujeres a los medios de producción, comercialización y transformación para una alimentación saludable y sostenible. Como veis, ellos mismos también eran conscientes de la incorporación de la mujer como vital. Y agradecieron a Manos Unidas todos los esfuerzos realizados para la celebración de esta importante reunión y nos pusieron unos desafíos delante. Y le instamos a que acompañar la implementación de la red, o sea, que les ayudemos a implementar esa red de la que quieren beneficiarse porque consideran que es vital, de las organizaciones de la sociedad civil presentes sobre derechos humanos y derecho a la alimentación. Dar su apoyo al refuerzo de las capacidades en los temas de derechos humanos y derecho a la alimentación. Vuelven a incidir en el tema, apoyar las iniciativas de producción agroecológica sostenible. Se dieron cuenta de que efectivamente, a pesar de las dificultades y a pesar de una cosa que salió, que lo ha dicho antes Marco, de poco valor que se le da a el trabajo de agricultor. Yo creo, me temo que en España pasa algo parecido. Tampoco el agricultor en España está suficientemente valorado. Y desgraciadamente hemos visto que en África ocurría como ocurre en nuestro mundo. Apoyar las iniciativas de transformación y comercialización sostenible. Bueno, pues es una declaración, aquí veis, está Marta Isabel haciendo una entrevista a la representante, monja estupenda de Burkina Faso, de Ocades, Burkina, y la cámara que está grabando. Y tenemos un pequeño vídeo resumen que creo que podemos ponerlo ahora, ¿no? ¿Te parece? Sí, si me permite solamente de esta diapositiva, sí. No se me escuche. Póntelo, porfa. Ay, espera. ¿Está? No, solamente comentar, ¿no? De esto que es lo que los socios nos han planteado allí, varias cosas. Yo creo que donde tenemos más carrerilla, porque lo hemos hecho mucho, tiene que ver con todo el apoyo a las iniciativas de transformación y comercialización sostenible, porque es algo que llevamos haciendo en los 3 continentes desde hace tiempo, ¿no? Es verdad que en África poco a poco vamos trabajando cada vez más con organizaciones que están focalizadas en el derecho a la alimentación y vamos aprendiendo, ¿no? Pero de alguna manera eso está ahí. Sin embargo, uno de los desafíos que luego hemos hablado nosotros aquí al llegar con todo el Departamento de África, y no solo de África, sino con proyectos, ¿no? Es que necesitamos tener nosotros una mayor y mejor formación en las cuestiones de producción agroecológica, porque muchos de nosotros no somos técnicos ni somos
ingenieros agrónomos, ¿no? Y necesitamos formación si queremos acompañar a nuestras comunidades en una mejor manera de producir de manera sostenible. Eso nos obliga a estar mejor formados, ¿no? Y eso es un desafío que nos lanzan los socios directamente a nosotros. Lo otro es lo que comentaba Mabel de la construcción de redes, porque nosotros es algo que no estamos acostumbrados a hacer. Apoyamos proyectos, pero lo que nos están planteando es que ellos lo que quieren es crear una red, ellos, que les sirva para comunicarse, para compartir, etcétera, etcétera, y donde Manos Unidas les acompañe de alguna manera, ¿no? Bueno, pues otra vez te remueve de tu silla, ¿no? Porque estamos acostumbrados a hacerlo de siempre y nos están planteando que Manos Unidas les apoye significa no solo hacerlo de siempre, sino que puede significar otras cosas. Y tendremos que tener la capacidad de dejarnos interpelar y de preguntarnos qué significa y en qué medida podemos y debemos hacerlo. Yo no sé cuál será la respuesta, pero la pregunta está ahí y nos la hacen ellos, ¿no? Y lo último, cuando nos piden el acompañamiento, cuando nos plantean el refuerzo de las capacidades en derechos humanos, yo creo que ahí todos como institución estamos aprendiendo. Primero, hablar de la alimentación en términos de derecho, que es algo que no hacíamos hace algunos años y ahora lo planteamos desde un enfoque de derechos. Y luego, pues entender que la incidencia política, que no es hacer partidismo político, sino que es defender los intereses del bien común de la gente más pobre y vulnerable, de eso se trata, y que para eso hay que formarse, que para eso hay que apoyar procesos de refuerzo de sus instituciones, de su capacidad de organización, de sus capacidades de liderazgo y de diálogo con los gobiernos locales, y que eso hemos de hacerlo haciendo a su vez nosotros incidencia política. En nuestro caso tenemos al gobierno español, tenemos Bruselas, tenemos la FAO, y son espacios donde desde campañas estamos estando desde hace algunos años. Igual, estamos aprendiendo, pero es algo que nos devuelven otra vez los socios, como diciendo, no podéis estar cojos en esa pata, tenéis que reforzarla, porque también necesitamos eso, ¿no? Nada más. Pues vemos ¿os parece? Vemos hay varios vídeos, lo que pasa es que y os vamos a mostrar el menos adecuado. El menos adecuado porque en este vídeo hablamos los de Manos Unidas que fuimos al encuentro, mientras en los demás hablan los socios. Lo que pasa es que en el que hablan los socios, que está muy bien, dura 12 minutos, este dura 4, entonces nos parecía que era demasiado largo. Y hay otro de 4 de los socios hablando del encuentro, pero que no tiene subtítulos, entonces tampoco era útil. Por eso es que pasamos pero no es el mejor, ni es lo mejor, pero bueno, simplemente para visibilizar el trabajo de comunicación que creo que también es justo y vale la pena, ¿vale? Y para escuchar. No, además la tenemos, la estrella invitada. Bueno, pues vamos a escucharlo y con eso terminamos, ¿vale? El encuentro sobre el derecho a la alimentación que acabamos de celebrar en Dakar, Senegal, me ha parecido interesante por varias razones. Por los socios locales que han venido, todos de bastante nivel, y que han demostrado que trabajamos en sinergia, como dicen ellos, es decir, que realmente sus objetivos y los nuestros son bastante similares. Creo que las personas que han venido son todas personas muy apegadas al terreno, muy apegadas a los proyectos, que es lo que nosotros queríamos, es decir, que controlaran y que supieran los problemas reales con los que trabajan en relación con la temática del derecho a la alimentación. Y creo que todos ellos tenían mucho que decir. Los socios africanos, con las dificultades personales, familiares, económicas e incluso políticas con las que se encuentran, se han mostrado a la altura de las circunstancias. Y yo decía que cuando René Dumont decía el África ha despegado mal, con estos socios yo creo que sí hemos despegado bien. Para mí el encuentro ha sido poder tocar con cercanía, con rostros concretos, todas estas realidades y todos estos problemas que luego cuando estamos en España desde Manos Unidas estamos abordando todos los días. Es una forma de compartir nuestro trabajo con ellos, es una forma de que ellos nos transmitan sus problemas, sus desafíos. Todos tienen un problema de transformación, de comercialización, de mantenimiento del medio ambiente, cómo utilizar los propios recursos y que sean rentables. Si hemos hecho 3 bloques temáticos, vamos cambiando incluso nuestra presencia acompañando a nuestros socios en los diferentes temas que se van a tratar. Hay un primer bloque temático con el que hemos trabajado que tiene que ver
con todo el proceso de producción de alimentos y su inclusión dentro de los mercados. El segundo tiene que ver con todas las cuestiones ambientales. Y en este bloque temático también incluimos toda la cuestión de la práctica de la agroecología. Y en tercer lugar, trabajamos sobre el rol que tiene la sociedad civil en cada uno de los países para garantizar la alimentación, entendiendo que la alimentación es un derecho. El equipo que venimos de Manos Unidas, por su diversidad, me parece que es muy importante. Hay muy pocas oportunidades de un encuentro tan cercano y tan complementario. Me ha parecido interesante tener la oportunidad de trabajar con departamentos de Manos Unidas que habitualmente no tenemos o no tengo la capacidad de hacer. Somos un equipo y he trabajado fantástico con la gente de allí. Y luego es maravilloso cómo estás de arropada, tanto por la gente que se ha quedado en Madrid como con la gente que está aquí. Entiendo que las realidades, sobre todo la realidad del hambre, hay que vivirla con los que pasan hambre. Con lo cual, llevar un encuentro a España carece de sentido, porque esa vivencia, ese conocimiento experiencial, aunque sean solo por nombre ya del hambre, se vive mejor, se entiende mejor aquí. Me parece muy importante que Manos Unidas se desplace y me parece un acto de respeto y desde luego es introducirnos también en el contexto en el que vamos a trabajar, para el que queremos entender. Esto es súper necesario, que probablemente no sepamos medir los resultados de este encuentro, probablemente, pero que la sinergia entre la gente que hay aquí, la sinergia con nosotros, el empoderamiento de ellos encontrándose, pues es un hecho histórico estar aquí, es un hito para mí. Me llevo una alegría y una motivación muy grande. Vamos a hacer una devolución sobre lo que ha sido el encuentro y sobre todo la mirada que tenemos que tener de los proyectos siempre con el enfoque de derechos. ¿Qué es lo que me llevo? La palabra Ubuntu. Soy porque somos, Ubuntu porque podemos. Subimos las manos para forzar esta realidad desde sus causas. ¿Que vamos a tener dificultades? Por supuesto, pero tengamos la valentía de afrontarlo así. Hay una foto final. Sí. No, Pues esto es lo que hay. Así que no sé si queréis, Amelia, si quieres comentar alguna cosa, si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta. Bueno, que habéis hecho una muy buena presentación. Muchas gracias. Y que efectivamente fue una oportunidad fantástica de escuchar, no solo de escucharles a ellos, de escucharnos entre nosotros y de escucharse entre ellos. Creo que ha sido las tres escuchas. Sí, las tres escuchas, las tres oportunidades que ha sido el compartir todo eso, pero y muy importante el trabajo de Manos Unidas entre nosotros. A mí eso me ha gustado muchísimo. Así que enhorabuena a los que organizasteis todo esto. ¿Hay alguna posibilidad de que las delegaciones se enteren de esto? Claro, viendo la grabación que acabamos de hacer. Esto se colgará en Lo vais el a canal de colgar YouTube. en la web. Sí, fenomenal. Yo en la web del canal y me voy para... Ah, en YouTube. Eso, mandaremos el link para que ellas puedan Fenomenal. entrar. Es interesante. Gracias. Yo, bueno, la presentación y lo que habéis hecho me parece fantástico, pero desde mi ignorancia de conocimiento de África, ¿qué porcentaje representa la gente con la que habéis estado trabajando respecto al total de la población francófona con la que trabajamos? ¿Pensáis que es representativo? Bueno, los socios elegidos son de una temática concreta. Manos Unidas no solamente trabaja el derecho a la alimentación, trabaja en diferentes sectores. Trabaja el tema educativo. Podríamos hacer, digamos, una cosa similar, un encuentro con socios de tema educativo o tema sanitario. En este caso es la temática del derecho a la alimentación y ahí se ha hecho una selección. Es decir, primero se ha hecho un estudio de todo el trabajo del Departamento de África durante los últimos, yo no me acuerdo exactamente si cogimos los últimos 10 o 15 años, ¿no? Incluso en algún momento un histórico del trabajo de todo el continente. Después se vio todos los socios de todos los proyectos recientes. Se hizo una selección de los socios más adecuados para un encuentro de estas características. Es
decir, todo tiene hay un proceso de selección. ¿Qué porcentaje? Pues como estamos hablando de derecho a alimentación, sinceramente no te sé contestar qué porcentaje tiene con respecto a todos no busco la cifra exacta, sino si más o menos pensáis que es representativo del continente o está un poquito... Hombre, los socios que hemos traído son representativos del derecho a la alimentación del continente africano. Con respecto a otras temáticas, no sé qué porcentaje es, sinceramente no te puedo contestar. Posiblemente en términos cuantitativos no lo sean, en términos cualitativos para Manos Unidas sí, es decir, se convocan a socios que son estratégicos, con los que tenemos más bagaje, más experiencia, más camino, de diferentes regiones, con diferentes tipos de experiencias, todas focalizadas con el derecho a la alimentación, ¿no? Entonces digamos que es la mayor riqueza que podemos tener como Manos Unidas, claro. ¿Eso significa que responde objetivamente a los problemas que tienen todos los africanos del África francófona? Pues a lo mejor no, pero hay muchas posibilidades de que sí, ¿no? Tanto por las diferentes regiones de donde vienen como por la calidad y el nivel de inserción que tienen en sus realidades, ¿no? Incluso los socios tenían diferente nivel de... Es decir, por ejemplo, los dos congoleños. El que venía de Kisantu tenía una trayectoria muy larga de proyectos de agricultura, larguísima, bastante larga, y muchísima más, digamos, experiencia o expertise sobre el tema. El segundo socio, que es el de CEAP, es una iniciativa salida más recientemente, pero que es una persona concretamente al que asistió, Jumino Cabeza, que ha conseguido poner detrás de sí a más de 1000 agricultores y a 300 familias, y ha hecho, es decir, ha dado un vuelco a la realidad de una zona absolutamente abandonada del Congo, perdida en la frontera con Zambia, donde, para que os hagáis, yo he ido varias veces a ese sitio, lo conozco muy bien. El llegar ahí son 90 kilómetros, he llegado a hacer 12 horas de coche. O sea, tienen problemas de sacar sus productos, de comercializarlos, de todo. Donde no había nada en una realidad de gente que eran en su día cazadores, ahora son agricultores, y donde no había nada, ahora hay cultivos de oleaginosas, hay huertos familiares, hay piscicultura, han conocido la extracción animal, están criando cabras, raza mejorada de cabras, han visto por fin un niño, la primera vez que un niño bebe un biberón de leche. Es decir, un cambio absolutamente del día a la noche. Por eso, el contrastar la realidad de ese congoleño, por ejemplo, ese yumino, con el marroquí, que tiene otra realidad muy distinta, fue muy enriquecedor, tanto para el marroquí ver lo que ocurría en un Congo, en esa zona perdida y abandonada, donde probablemente no estén nada más que, bueno, no están nada más que Manos Unidas, y su realidad. Fue enriquecedor para ambos el compartir. De hecho, se entabló, ¿verdad?, discusiones, se buscaban en los encuentros fuera ya de las horas lectivas, de los ratos que teníamos de compartir, en la cena, en la comida, en el desayuno, se buscaban para seguir hablando. Eso fue muy enriquecedor. Ahora, lo que os he preguntado, pues yo no te sé responder más. Una cuestión, a mí se me ocurre, en parte en relación quizá con lo último que estabas tú pensando, pero venía pensando lo de antes, desde este mapa que habéis enseñado me ha parecido muy interesante, de la persona de la asociación esta de Togo, que puso un mapa en el que se veían por colores los distintos países de África en relación con la intensidad de la problemática del hambre, ¿no? Y sí que recuerdo de memoria, por ejemplo, que efectivamente Marruecos estaba en el segmento mejor de todos, ¿no? Comparativamente hablando entre ellos, claro. Entonces, se me ocurre que sería muy interesante para Manos Unidas, para de cara a los proyectos y el enfoque que hagamos, el tener en cuenta, o sea, que de estos encuentros que habéis tenido, ¿no?, sobre todo mucho de cara al siguiente, se tenga en cuenta un análisis cualitativo en función del país, de cara justo a esa problemática que la ha puesto Marco ahora detrás, Mabel, de nuevo, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que los países que están en rojo están en un segmento, los que están en rosa, ¿vale? Entonces, hacer un análisis diferenciando lo que nos llega de cada uno de los segmentos de colores podría ser interesante. Se me ocurre que el primer encuentro que se hizo
modelo por el cual hemos hecho los siguientes en África, ¿no?, que tú contabas en el de Lima. Muy probablemente, el de Lima, muy probablemente, casi todos los países estarían en la zona más azul, ¿no?, o naranja, en Latinoamérica con respecto a África, ¿no? Entonces, estamos yendo, curiosamente, decís que el África anglófona que nos falta está peor que la francófona. No sé si Asia estará peor todavía, porque los tres que estamos haciendo van en orden de menos a más intensidad, ¿no? Bueno, veis que hay dos, incluso dos países hay diferencias. que es que no hay ni datos. Con lo cual yo creo, finalmente la recomendación es que creo que sería muy interesante que extrajéramos un análisis de lo que nos dicen, cualificándolo por tipología de problemática del país. Yo creo que es muy interesante lo que planteas, ¿no? En algo de eso hay, por un lado, en el África subsahariana es el lugar donde la incidencia del hambre es mayor en términos proporcionales de población, o sea, donde hay más población desnutrida. En términos cuantitativos es el sureste asiático, ¿sabes?, donde hay más gente pasando hambre, ¿no? Con lo cual, realmente los dos encuentros que nos quedan son los dos lugares donde, sea por proporción de población o por cantidad de población, es donde el problema del hambre es más acuciante, ¿no? Entonces, esa reflexión que tú planteas de poner en diálogo la realidad con el trabajo que hacemos, desde luego puede ser inquietante y al mismo tiempo estimulante, ¿no? Algo de eso hemos hecho ya a la hora de preparar este encuentro. O sea, hubo un momento en el cual pusimos en diálogo por países el índice de desnutrición en relación con dónde estamos y qué hacemos, ¿no? Y hay veces que coincide y hay veces que no. La realidad es que hacemos muchas cosas, no solamente trabajamos por el derecho a la alimentación. Entonces los mapas a veces en algo coinciden y en otros no. Pero es una pista, ¿no? Sobre todo, digo, esto está planteado en el marco de una campaña que quiere recordar que buena parte de nuestra misión central tiene que ver con la lucha contra el hambre, ¿no? Y que haciendo otras cosas, todas convergen en la lucha contra la pobreza y contra el hambre, ¿no? Entonces ese tipo de diálogos, yo creo que de diálogos críticos, ¿no?, nos viene bien. Yo creo que es una buena sugerencia para retomar ahora. Fijaros, porque está en las noticias, aunque en España poco, pero precisamente hay 3 países con un índice elevado de hambre que se han visto justamente afectados por el ciclón Idai: Zimbabue, Malawi y Mozambique. Os podréis imaginar la situación de hambruna que se va a producir, y por supuesto la incidencia sanitaria con cólera y demás enfermedades que se va a producir también. O sea que fíjate, encima castiga a los países que a su vez están castigados por una situación que tienen ya ahí subyacente de hambre, ¿no? Zimbabue, sin embargo, en su día no fue uno de los países agrícolas con mayor riqueza. Pues mira, desgraciadamente fue en la época de la colonización. Bien. La situación real del país ahora mismo, para que os hagáis una idea, Zimbabue, no hay moneda, es el gobierno saqueó las arcas del Estado, no existe moneda, han inventado una monedita que solamente sirve ahí, y si tú tienes una cuenta corriente en Zimbabue, imagínate con 50.000 euros, te permiten sacar al día 20 euros o 20 dólares. No está, es un país quebrado, totalmente quebrado. Y fue efectivamente un ejemplo. Exacto, sí. Lo fue. Y el segundo encuentro del África anglófona, aunque vaya a ser en este año 19, entiendo que la temática sigue siendo el derecho a la alimentación. Sí, claro, la misma temática. Bueno, es que desgraciadamente, Marco, parece que es todo muy sencillo organizar un encuentro así. Nos tiene bastante trabajito detrás. Y digamos que nos hemos comido un poco los tiempos. El encuentro de la parte francófona tendría que haber sido un poco antes, y el encuentro evidentemente no se tendría que haber llevado a mayo del 19, pero seguimos con la misma temática. En el fondo, la nueva campaña, que es de derechos humanos, es continuidad de la anterior. Habíamos trabajado uno, que era el derecho a la alimentación, y estamos en el resto. O sea que no, es una continuidad. Estos encuentros, de alguna manera, para el Departamento de África que estudia proyectos,
¿Cómo conseguís trasladarlo para que el estudio de los proyectos lleve más hacia proyectos de comercialización, hacia proyectos...? Bueno, mira, lo que ha hecho este encuentro, es decir, se ha interiorizado dentro del departamento, igual hablo ya como responsable de África, se ha interiorizado dentro del departamento, se ha visto cómo, para empezar, tener una visión de los derechos humanos, del derecho a los derechos humanos, el enfoque de derechos que Manos Unidas lleva trabajando esos derechos humanos en el fondo en todos los proyectos desde su creación, pero no tenía el enfoque concreto. Ahora la forma de trabajar es desde el minuto 1 ver ese enfoque de derechos, pero en este caso el derecho a la alimentación, pero luego se irá con el resto. Y está muy interiorizado el haber compartido con otros departamentos, el haber ido buscando los socios para invitar, el haber hecho un análisis de la realidad del trabajo en África durante el tiempo es decir, todo eso ha hecho que el departamento entero se remueva por dentro. Y ya no es el mismo departamento de África que era. De algún modo ya ve a otros departamentos como más hermanos, la conexión la ve más, la comunicación ha servido para intercambiar experiencia y el enfoque de los proyectos también ha cambiado. Eso es un camino muy importante que hemos realizado, evidentemente, y esto ha servido para eso, dentro de la Casa de Incro en general y en el Departamento de África en particular. Y una segunda pregunta que antes tú planteabas. ¿Qué demanda de formación específica podéis tener en el departamento precisamente con este enfoque de derechos? Porque no solo son los derechos en general, supongo que también en el asesoramiento que pedían los socios locales hay una necesidad de formación más específica. Bueno, yo creo que se está ya en los dos nuevos estos talleres de formación que dais, que ya se llaman, antes eran 1 y 2 y ahora se llaman formulación de proyectos y ¿cómo se llama eso? Iniciativa de la cooperación, ya el enfoque se ha cambiado. Digamos que es mucho más integral, te metes mucho más en el fondo de la cuestión, te obliga al hacer un proyecto, al hacer el marco lógico, a meterte de lleno en la realidad, a no quedarte que esta construcción, una simple construcción de una escuela. No, vas más allá, es un punto más, es una profundización sobre la forma de hacer proyectos. Eso está sirviendo. Desde el Departamento de Formación, evidentemente, estáis ayudando con la mejora de esos talleres, ¿no?, de formación. Evidentemente he dicho, yo lo que ha dicho Marco antes, que nos falta, a mí la primera, porque claro, encima yo soy de letras, nos falta formación, no ya en agroecología, en agricultura en general y en conocimiento. Vas aprendiendo, evidentemente, pero claro, no somos expertos ninguno, pero en el fondo tampoco somos expertos en construcción y construimos, no somos expertos en sanidad y hacemos dispensarios y facilitamos equipos médicos a las clínicas, etc, etc. Yo creo que de todas maneras Manos Unidas, desde cuando yo empecé, ahora se ha profesionalizado una barbaridad, pero una barbaridad. Está a ti. No tiene nada, Es decir, cuando dices no somos expertos, bueno, a ti, claro. a ti son expertos en construcción, en agricultura. Bueno, ya, evidentemente, a ti sí. Sí. Ya, por supuesto, y además tenemos una normativa que nos obliga a pasar los proyectos por el departamento de ATI, que es una buena herramienta para ayudarnos a mejorar los aspectos técnicos de los proyectos. Y que cuanto más, ya que estás defendiendo a ti, aprovecho para decirte que cuanto más conocimiento de la realidad tenga a ti, mejor ayudará a las personas que formulan proyectos dentro del departamento, concretamente de África, y yo creo que de otros. Porque el conocimiento de la realidad teórico, virtual, no es decir, la realidad no es lo que ves en el ordenador, sino la realidad que palpas, que tocas. Por eso el tocar, el escuchar a esa gente en contacto directo con nosotros ha sido tan beneficioso. No es googlear, sino aportar realmente lo que nos están transmitiendo. No porque nosotros les digamos que no lo transmitan, sino que sale de ellos. Y coincide, en muchos casos, con nuestro propio análisis.
o con incluso el análisis de la realidad africana que hizo RACTA, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, ¿hay alguna pregunta más? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta Una más? felicitación. Felicitaros. Me estaba levantando. Guillermo, facilita. Una felicitación por dijiste Marco una palabra al inicio, que fue la innovación, y efectivamente esto, más allá de aspectos muy concretos que beneficia la forma de trabajar de Manos Unidas para estar más cerca de los socios locales, era una necesidad que Manos Unidas le pegara un meneo en este sentido. Y esa innovación viene de la reflexión que se hizo para la campaña trienal, que es el origen de esto. Y nosotros somos especialistas en hacer un tipo de proyectos. Tenemos una máquina de funcionamiento que se perfila y se perfecciona continuamente, y que son los proyectos educativos, sanitarios, todos estos proyectos que nosotros hacemos, siempre se van mejorando, pero yo creo que un mensaje claro es que hay que incorporar algo más, ¿no?, a lo que ya hacemos. Y eso que tenemos que incorporar a los proyectos también aparece como mandato en el plan estratégico, que cada uno habla de su libro. Una de las prioridades venía de ese trabajo que se ha hecho en campaña trienal, pero sobre todo de una consulta que se hizo acerca de 200 socios locales. Se hizo una encuesta bastante completa acerca de 200 socios locales. Y venían a pedir lo que os piden en estos encuentros, ¿no?, relacionado con crear y apoyar una red de encuentros entre los socios locales y apoyo a fortalecimiento del socio local, que son cosas que han salido en estos encuentros. En ese sentido, tenemos que incorporar a esos proyectos que ya hacemos algún componente relacionado con esto que estáis viendo en nuestros encuentros. Y eso es innovación. Y felicitaros. Es muy importante, porque Manos Unidas tendrá 60 años, pero hay que caminar cada día, innovar cada día y mejorar cada día. Sí. Y se hace camino al andar. Enhorabuena, porque Pero nos muy habéis bien. dado una visión muy global de las necesidades. Muchas gracias.